Soy Fernando López Acosta, profesor del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Granada, y ante todo queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a los organizadores de este congreso por habernos permitido presentar aquí uno de nuestros últimos proyectos, EduFoto. Mi nombre es Jaime Mena, yo estoy haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Granada en el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica y bueno, pues he estado colaborando con Fernando desde hace 2 años como parte de mi tesis doctoral, y lo que vamos a hacer ahora es presentaros el proyecto de estos 2 años. Básicamente la idea es comentar visualmente la educación y así proponer una serie de reflexiones fotográficas y por extensión conceptuales en torno a la educación producida desde el alumnado de bachillerato. Básicamente el proyecto arranca por un proyecto de investigación, una tesis doctoral que es la mía, en la que se trabaja sobre si es posible o no construir el concepto visual de la educación. De tal modo que lo que preocupa es rastrear ese concepto visual, encontrar si existen o no referencias visuales para proponer ese análisis y esa construcción del concepto visual, comprobar cuáles pueden ser los parámetros efectivos para la construcción del concepto y de qué manera contextos distintos abordan visualmente la educación, que es donde entraría el proyecto EduFoto. Al mismo tiempo, desde la programación docente de filosofía, en primero de bachillerato, y en torno a un tema concreto, a los agentes de socialización, la escuela, surgen también otros planteamientos, otras dudas que podrían encajar en el proyecto inicial. Primero, ¿qué visión tiene el alumnado sobre la educación actual? ¿Cuál cree que el alumnado, que es la opinión del grupo clase de su generación sobre esa misma educación? ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos que destacan de esa visión? ¿Hacia dónde podríamos llegar? ¿Hasta qué modelo de educación ideal, partiendo desde el punto de vista del alumnado, pues sobre qué modelo podríamos reflexionar? Y si esa reflexión sobre la educación actual y la ideal podría trabajarse desde una metodología que priorizara la imagen como recurso para profundizar en esa idea, manteniendo la puesta en TIC, en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque entendemos que es fundamental actualmente en el aula. Bien, como elemento fundamental se parte de una investigación basada en las artes, que voy a pasar a explicar un poquito de dónde viene esto. Y en concreto diríamos que dentro de esta metodología el enfoque metodológico sobre el que trabajamos, desde el que trabajamos, es la fotoinvestigación educativa. ¿Qué es esto? Esto es una metodología que parte desde el contexto, diríamos, más universitario, investigacional, en el que las imágenes visuales, en este caso fotografía, son lo más determinante. Es decir, es el objeto, el dato y el instrumento a través del cual se pretenden encontrar respuestas a problemas educativos. Siempre desde lo visual y lo fotográfico como el elemento fundamental. De tal modo que estas imágenes fotográficas proponen contenidos visuales fotográficos de la educación. Desde esa metodología lo que planteamos es una reflexión que aborda un proyecto de investigación donde, como hemos dicho, nos preocupamos por encontrar la definición visual de la educación y utilizar o aplicar la fotografía como un instrumento metodológico en el aula. De tal modo que ahí surge el proyecto EduFoto, donde el instrumento principal de comunicación va a ser la imagen fotográfica y obviamente pues, los discursos visuales que se generan de esta estrategia, y a través de una metodología semipresencial de una página web desarrollada para el proyecto, donde pues, a través de las distintas líneas y ejes temáticos y ejes de trabajo, pues el alumnado y los docentes e investigadores pues, vamos estableciendo y desarrollando el proyecto. Como objetivos principales de EduFoto, del proyecto, diríamos que hay unos objetivos visuales, donde lo que nos preocupa es ver y comprobar las posibilidades del arte y la fotografía como un instrumento de compresión y representación de la realidad. Proponer al alumnado
entender si es posible o no que exista unos lenguajes, o sea, unos códigos y unos signos propios del lenguaje fotográfico. Luego creemos también la importancia o trabajar la importancia de la acción fotográfica como un instrumento a través del cual aproximarse. Es decir, si el alumnado hace fotos, está mucho más predispuesto a entender lo que supone a un fotógrafo hacer una imagen, y de ahí igual el alumnado puede entender mejor lo que una imagen fotográfica puede llegar a transmitir. Y también es muy importante hacer evidente que una fotografía no es la realidad, sino es lo que el autor o autora pretende comunicar a través de unos objetos que son referenciales, pero que en el momento que son fotografiados dejan de ser objetos y pasan a ser objetos fotográficos. Por otro lado, lo que buscamos es ver una serie de objetivos relacionados con el concepto visual de la educación. Esto es, averiguar o investigar en torno a cómo se ha planteado visualmente la educación, cómo se puede o no construir una idea visual de la educación, comprobar de qué manera ese objetivo o esa educación es definida y, por lo tanto, cuáles son las cualidades de ese concepto. Y cuando hablamos de cualidades, no solamente a nivel conceptuales, sino también a nivel estético, y de ahí, pues desde esa estética y ese concepto se va definiendo la educación visualmente. Luego nos interesa también ver cómo el alumnado piensa visualmente la educación, entender que estas imágenes que el alumnado propone sobre la educación son formas que ellos tienen de aproximarse y por lo tanto de comprender el mundo educativo, y el otro objetivo es ver de qué manera el alumnado puede proponer lo que fuera o lo que debería ser para ellos la educación del futuro. De ahí ya el proyecto EduFoto actualmente, diríamos que llevamos dos años, 2 cursos escolares desarrollándolo, y voy a pasar a explicar lo que ocurrió en el proyecto desarrollado entre 2010 y 2011. Bien, el eje fundamental fue el discurso visual de la educación a través solo de imagen fotográfica. Para ello, lo que se hizo primero fue proponerles una serie de trabajos o ensayos visuales en las que se les facilitó imágenes de proyectos de autores que trabajan sobre el fotoreportaje o el fotoensayo, y ellos mismos con todas las imágenes trataron de construir un relato visual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este autor turco, fotógrafo y director de cine, propone un ensayo fotográfico sobre su padre y lo utilizamos como uno de los referentes. El otro referente fundamental es Eugene Smith, autor de la primera mitad del siglo XX, por cierto, la primera persona en hablar de fotoensayo, de definir lo que es un fotoensayo, y fue otra de las piezas con las que el alumnado trabajó como referente. Una vez analizados estos dos estrategias para introducir lo que es el lenguaje visual, les propusimos al alumnado hacer un fotodiálogo. ¿Qué es un fotodiálogo? Un fotodiálogo es, obviamente, un diálogo que se produce a través únicamente de fotografías, en las que lo que se pretende es reflexionar sobre un aspecto, pero la manera de hacer esa reflexión entre dos personas es únicamente a través de fotografías. De tal modo que en este caso el alumnado lo que hace es proponer un problema educativo visualmente, y yo, como parte de investigación, contesto visualmente a esa imagen, de tal modo que se va produciendo un diálogo entre ambos participantes. El siguiente eje de trabajo fue el fotoreportaje. Bien, como fotoreportaje podemos entender un medio, un instrumento de comunicación en el que las imágenes son el medio principal. Es decir, el fotógrafo plantea su trabajo, su investigación visual como un ensayo, de tal modo que hay distintas imágenes que lo va componiendo y el orden en el que
sobre los que se trabajó en el proyecto de 2010-2011. Bueno, el planteamiento fundamental del siguiente curso, del curso 2011-2012, era de alguna manera continuar la reflexión sobre la educación partiendo de los trabajos realizados por los alumnos del año anterior. Para ello, pues de alguna manera nos planteamos una serie de objetivos a nivel educativo. Por un lado, ver la posibilidad de utilizar la imagen de los alumnos del año anterior como un recurso, reflexión previa sobre el sistema educativo actual a través de una encuesta que ahora comentaremos, reflexión sobre el concepto de educación propio que tenemos nosotros en la educación, y al mismo tiempo nos interesaba mucho saber cuál era el concepto que creíamos nosotros a nivel individual o que creen los alumnos a nivel individual que tienen la juventud como generación o el grupo clase como grupo. Al mismo tiempo intentaríamos construir un modelo de educación ideal con la intención de ver la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio social que ejecute esa conversión de la educación actual en una educación ideal. Todo, por supuesto, sin olvidarnos que esto es un proyecto que surge de un proyecto más amplio, más global, de red social, llamada Filosofiesta, y de relación de los alumnos con las TIC desde hace bastante tiempo. También queremos plantearnos la toma de conciencia de la dificultad que hay en transmitir una idea e interpretar la idea que han transmitido otros a través de la imagen. De manera que los pasos que dimos en este segundo año, el desarrollo del proyecto, tiene como si dijéramos tres fases principales. La primera fue la realización de una encuesta previa en la que intentábamos analizar el concepto propio y el que entendíamos que tenía la generación a que pertenecen los alumnos sobre la educación. Así, les preguntábamos sobre los principales defectos y virtudes de la educación actual. Le preguntábamos su opinión ante determinadas acciones educativas propuestas a nivel político y social en la actualidad. También le preguntábamos su opinión sobre determinadas afirmaciones educativas. Le intentábamos pedir que se acercaran a través de la asignación de palabras o de elección entre grupos de palabras al concepto que entendían que la generación actual a la que ellos pertenecen tiene sobre la educación, y al mismo tiempo, por supuesto, queríamos que se acercaran a su propia idea de educación, sobre todo por compararla. Luego veremos que es radicalmente distinta. Este sería el primer paso. De lo que se trataba era de un poco pasar de la imagen visual a la palabra e intentar, antes de trabajar la imagen, trabajar el concepto de educación y desarrollar, o sea, ampliar las ideas que cada uno pudiera tener a nivel personal. Luego comenzaríamos a trabajar en la segunda parte con los diálogos visuales que habían desarrollado los alumnos del curso anterior. ¿De qué manera trabajábamos? Pues hemos intentado que esos diálogos que hemos visto tan solo visuales de los alumnos del curso anterior fuesen pasados a palabra, de alguna manera representados mediante palabra escrita, para ver si de alguna manera lo que se pretendía transmitir, los alumnos pretendían transmitir el año anterior, ha sido captado por los alumnos de este año, comparando entonces con la intención del autor. Bueno, como ejemplo, pues hemos seleccionado uno de los diálogos en los que, bueno, vamos a ver la lectura que hizo la primera, bueno, más que la lectura, la propuesta de idea que quería transmitir la autora Irene Barros de este conjunto de imágenes, este diálogo, y al mismo tiempo la interpretación que Laura Martínez, una alumna de este año, ha hecho de ese primer diálogo. En mi primera fotografía quería reflejar una clase, con barrotes. Odio que las clases tengan barrotes. Los polígrafos representan a los alumnos. Cada uno es distinto, pero a pesar de ello están encerrados todos dentro de los mismos barrotes. Las rejas que se distinguen un poco detrás. Tanto tiempo así encerrados que los mismos polígrafos asemejan barrotes, que los mismos alumnos crean sus propios barrotes interiores. Desde mi punto de vista, la educación es algo marcado con pautas y con unos objetivos muy concretos. La educación nos intenta preparar para el mundo en general y lo que ello implica, pero desde un espacio cerrado y con poca libertad. La siguiente foto sigue el hilo del arte. Quise reflejar los frutos de una educación relacionada con el arte y fotografié a un pintor en plena tarea. Sí, al principio puede resultarnos complicado, pero lo que en un comienzo era negro se vuelve gris y poco a poco eso que no tenía sentido ni forma empieza a cogerla y adquiere un significado, y la educación que hemos recibido se convierte en los ojos con los que percibimos la realidad que nos rodea. Como segunda parte en esta reflexión que hizo el alumnado en torno al diálogo realizado por sus compañeros del curso anterior, lo que hicieron fue, una vez comprendida
y analizada textualmente lo que los compañeros habían propuesto en sus diálogos, ellos, a modo incluso de conclusión visual, propusieron al menos 3 imágenes que comentaran visualmente lo que ellos habían entendido de la propuesta del alumnado. El utilizar el comentario es importante decir que es otra estrategia más, igual que hemos visto antes el fotodiálogo y el fotoreportaje. Los comentarios visuales que nosotros utilizamos es aplicar un planteamiento en el cual se entiende el comentario visual como una estrategia en la que se analizan imágenes importantes de la historia de la fotografía, donde pues bueno, pues a través de otra serie de imágenes se analiza o se trata de explicar, ¿de acuerdo? La tercera fase del proyecto de este año del proceso tenía como objetivo dividir el aula en 3 grupos, pero básicamente para atender individualmente al estudio de los reportajes que habían elaborado los alumnos anteriores. Recordemos que había habido tres áreas de trabajo: los espacios, los agentes y las acciones. Se le iba a pedir a cada alumno que, una vez seleccionado el grupo que iba a comentar, a cada una de las imágenes de ese grupo de imágenes que proporcionaron los alumnos anteriores para definir la educación a través de los espacios, de los agentes, de las acciones, asignara o resumiera en una sola palabra cada una de esas imágenes. A modo de ejemplo, pues aquí tenemos de las imágenes centradas en el espacio, pues la tabla un poco de trabajo. Cada una de las imágenes pues tuvo al menos 7, 8 palabras de 8 alumnos distintos que pretendían definir o interpretar lo que aquel alumno había intentado transmitir. Claro, con esas palabras, y una vez puesta en común de ese trabajo, la intención era que los alumnos elaboraran, utilizando esas palabras, una definición de educación actual en función de lo que se desprendía del trabajo que habían realizado sus compañeros el año anterior. A modo de ejemplo, pues tenemos esta definición. No la vamos a leer entera. La educación es un camino a través del trabajo que requiere esfuerzo e interés. La primera parte de la definición desarrolla conceptos o aspectos positivos de la misma. Sí nos sorprende que en la segunda parte hay conceptos negativos muy marcados que luego vamos a ver resueltos de alguna manera por los alumnos, como son la soledad, la falta de apoyo, la tristeza que se deriva de la soledad, la entender la educación como una obligación. Todo eso frente a lo que hemos visto antes: entender la educación como un camino, como compañerismo, como amistad, como herramienta, nueva tecnología, como una cosa amena. Bueno, esto nos serviría fundamentalmente porque la idea de esta tercera fase del proyecto era la elaboración de una propuesta visual de educación ideal. Para eso hemos planteado y hemos estado estudiando qué concepto tenemos de educación actual y vamos a ver a dónde queremos llegar. La propuesta concluyó de la siguiente manera. Bueno, esta es una selección también de imágenes. Una selección de imágenes que también nos sorprende en determinados aspectos. Aquí entiendo que aparecen, no vamos a decir conceptos, sí, pero sí unas ideas fundamentales, nada más que visionando por encima estas imágenes. Por un lado entiendo que aparecen términos como unidad, recordemos, frente a la soledad que planteaban antes, camino, pero un camino, ojo, y claramente recompensado, un esfuerzo en el que esperan ver la luz al final del camino y esperan ser recompensados el esfuerzo que van a realizar. Un exterior, o sea, quieren que la educación salga del aula, entienden que la educación está demasiado cerrada en las 4 paredes del aula, una propuesta o apuesta tecnológica. De tal modo que, bueno, explicado, obviamente, ¿no? De forma muy general, ¿no? Porque tampoco el tiempo no nos permitía analizar meticulosamente todas, o proponeros, ¿no? todas las conclusiones y todos los detalles del proyecto de investigación, pero bueno, sí vamos a hacer pues un breve análisis de las conclusiones a las que podemos llegar. Entonces, de forma visual, el alumnado, es curioso cómo con toda la agrupación de fotografías que han ido planteando y proponiéndonos los alumnos, se pueden deducir incluso de una forma cuantitativa una serie de aspectos, ¿no? Cómo el alumnado propone lo educativo desde los objetos, es decir, aquellos elementos inanimados, visibles o tangibles que son una producción humana. Como vamos a ver, cada conclusión visual va a ir apoyada con una cita visual de algún artista, en este caso es Chema Madoz, en el que también trabaja, ¿no? Sobre ese valor de los objetos y cómo a través de los objetos nos pueden ir dando pistas de lo que la persona que toma la fotografía entiende o nos quiere proponer a nivel de concepto visual. Otro aspecto son las actividades, ¿no? El alumnado propone desde las acciones
sus ideas sobre la educación. En este caso, la cita literal, como veis, de nuevo es una mano de Stravinsky que nos habla de cómo es el trabajo visual, el trabajo musical de Stravinsky. Los agentes son otros elementos que nos proponen la educación entendida o planteada por el alumnado desde ellos, es decir, aquellas personas que participan en el proceso educativo son elementos determinantes para comunicar visualmente lo que es la educación. Y por último, lo más interesante es cómo también tratan de definir la educación desde aquellos elementos que definen a los actores de la educación, entendiendo actores pues no solamente por las personas, sino por los objetos, los espacios, de tal modo que estos atributos son características o cualidades que definen desde lo visual aquellos elementos determinantes de la educación. De tal modo que podemos, ¿no?, concluir que las imágenes son capaces de denotar, es decir, de expresar y presentar y describir lo que es la educación, pero también son capaces de definirla. ¿De qué modo? Pues como hemos dicho, ¿no?, esas definiciones visuales que plantean los alumnos, hay algunas imágenes que son más descriptivas, diríamos que son imágenes ventana, una imagen en la que la decisión estética es más tenue, y lo que al fotógrafo le interesa, en este caso al alumno, lo que le interesa es no tanto expresar visualmente la idea, sino pues lo que hay, ¿no? Pues véase, pues un alumno trabajando. Sin embargo, luego tenemos otro tipo de imágenes que son mucho más potentes, que son las imágenes interpretativas, donde el autor tiene una preocupación por el valor y las cualidades estéticas mucho más fuertes, y esas cualidades estéticas convierten el objeto en concepto, es decir, las imágenes trascienden esa literalidad del referente para convertirse en objeto visual y proponernos de una forma más compleja, pero más rica en matices, su idea o su propuesta de lo que es visualmente la educación. De tal modo que se destapa que una imagen fotográfica está sujeta a una serie de restricciones estéticas y temáticas que son las que van a determinar el contenido fotográfico. Del mismo modo, proponemos una serie de conclusiones metodológicas educativas en las que es muy interesante esta primera, en la que el aprendizaje visual hemos descubierto que es mucho más efectivo cuando partimos desde la imagen y cuando la imagen es el elemento fundamental a través del cual realizamos toda la reflexión. Me explico. En el primer año el producto visual y las ideas visuales han sido mucho más rotundas y mucho más fotográficas que en el segundo, en el que pensamos que era interesante ver cómo, partiendo del texto, era otra opción de llegar a las ideas, pero el producto visual que hemos obtenido del segundo año es mucho más, diremos, menos fotográfico y por lo tanto es visualmente menos interesante. Igualmente nos hemos dado cuenta, y es algo que viene a reforzar unas ideas que teníamos previas y habíamos confirmado con otros estudios, es que hay una importante diferencia entre lo que el alumnado cree que piensa como grupo, o sea, que el grupo clase o que la generación de jóvenes piensa sobre un concepto, en este caso sobre la educación, y lo que verdaderamente piensa a nivel individual. Es curioso que en general la visión que se tiene de lo que piensa la juventud o el grupo clase como grupo sobre la educación es muy negativa, contradictoria con lo que verdaderamente tiene cada individuo, cada alumno a nivel personal, que es mucho más positiva. También tenemos una aparente certeza, y es que consideramos que las circunstancias en las que el alumnado vive, se desarrolla, el entorno cultural, social, económico, político, creo que pueden llevarle a determinar o a condicionar la lectura de las imágenes. O sea, posiblemente nadie va al estudio de la imagen de una manera pura y limpia y completamente objetiva, sino que su subjetividad, que está construida desde todo su contexto y de todas sus influencias, le condiciona el acercarse a la imagen buscando lo que quiere encontrar y no de una manera pura a ver lo que encuentra. De otra manera, también tenemos como conclusión que entendemos que sí, creemos que esta reflexión visual, que este uso del recurso de la fotografía y aplicando las estrategias que hemos hecho es fundamental, es muy interesante, es constructivo, es positivo para la reflexión y comprensión del fenómeno que queríamos estudiar, que era el educativo. Igualmente, hemos detectado que el trabajo con imágenes permite el diálogo, eso lo sabíamos, pero no el diálogo comprensivo. O sea, nos hemos dado cuenta de que
lo que querían comunicar los alumnos del primer curso a través de las imágenes ha sido comprendido por los alumnos del segundo curso. Porque comparten contexto, es posible. Porque comparten circunstancias, porque comparten prejuicios, entendámoslo así, es posible. Lo cierto es que se produce el diálogo y se produce ese diálogo comprensivo. Al mismo tiempo podemos concluir que, bueno, que ese contexto cultural del que surge, del que nacen los alumnos, que rodea a los alumnos, que es fundamentalmente visual a través de los medios de comunicación, de las herramientas TICs, de alguna manera pensamos que haya podido desarrollar ese punto en común que les facilita leer las imágenes y también esa facilidad para transmitir ideas a través de imágenes. Otra cosa importante es nuestra apuesta definitiva y decidida por el trabajo en proyectos. En este caso recordemos que este trabajo de Edufoto va enlazado a un proyecto global, que es el proyecto Filosofiesta, que tiene como objetivo fundamental la motivación hacia el estudio creativo e innovador concretamente de la filosofía y de todos aquellos conceptos e ideas que van en torno a la filosofía. Creemos que este trabajo por proyecto y este uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para la educación es fundamental. Del mismo modo, creemos que es muy interesante aplicar o adaptar estrategias metodológicas propias de la investigación universitaria a estrategias educativas, estrategias metodológicas de aula. Porque hemos visto que utilizar o basarnos en la investigación basada en las artes, que es una estrategia propia de la investigación académica, diríamos universitaria, si la adaptamos con matices al mundo educativo, nos permite generar una serie de estrategias educativas que funcionan, en las que el alumno está cómodo y les sirve para de una manera activa llegar a una serie de conclusiones en las que suele estar bastante cómodo el alumnado. Y bueno, como propuesta final, creemos que para futuras estrategias y futuros desarrollos del año que viene o futuros proyectos de Edufoto o gente que se quiera sumar a este proyecto, creemos que nos tenemos que plantear una serie de cuestiones. Por ejemplo, la primera que creemos muy importante es si es posible construir visualmente el proceso de transformación de la educación actual hacia la IA. Es decir, si el alumnado puede desarrollar un discurso visual, un ensayo visual, en el que parta desde cómo está actualmente la educación a cómo quiere proponerla visualmente en el futuro. También nos surge el interrogante de si seguiría siendo posible este trabajo, esta estrategia de trabajo con las fotografías, este fotodiálogo en otros y con otros entornos sociales, económicos, políticos y educativos, en fin, en otras circunstancias del alumnado, con alumnado de otras circunstancias. Es algo que de alguna manera lanzamos desde aquí, la sugerencia de que en otros entornos sociales, educativos, se intente aplicar esta misma estrategias aplicando este recurso fotográfico, a ver si las reflexiones son semejantes o no lo son. E incluso trabajando con las fotografías generadas por este contexto nuestro en Granada, en España, en el siglo XXI, si de alguna manera puede ser entendido de la misma forma, puede transmitir las mismas ideas a otros contextos y a otros entornos. Del mismo modo, creemos que es muy importante desarrollar algún tipo de estrategia que nos permita entender si existen o no y de dónde vienen esos prejuicios visuales. Es decir, sabemos que cuando nos enfrentamos a una imagen nos enfrentamos desde un bagaje, aprendido o no, pero creemos que es muy importante para realmente llegar a conclusiones mucho más rotundas, analizar y proponer algún tipo de estrategia que nos ayude a entender de dónde vienen esas ideas visuales previas. Y por último, se nos ocurre plantearnos si podríamos utilizar este tipo de reflexión visual, este tipo de recurso visual, las estrategias semipresenciales que hemos estado utilizando con el proyecto de Edufoto para intentar hallar las causas que puedan explicar esa diferencia entre lo que el alumno cree que piensa el grupo, al que pertenece aparentemente, con lo que verdaderamente piensa el individuo por sí solo, que forma parte de ese grupo pero que no comparte con el grupo la idea que cree que el grupo comparte. Y esto es todo, muchas gracias por vuestra atención, esperemos que sirva para animaros a realizar en vuestros centros investigaciones y trabajos de este tipo. Bien, ahora esperamos que
vuestras impresiones en el foro, que serán muy útiles pues, para ver, ¿no? qué tipo de repercusión que os parece, y bueno, pues ahí a través del foro podremos tener un espacio de comunicación y dialogar en torno a lo que se oya, dudas que hayan quedado, comentarios, lo que sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias.